Por real y medio compré una chiva. La chiva tuvo chivito, tengo la chiva y chivitos. Por real y medio, por real y medio, por real y medio compré una pava. La pava tuvo pavitos, tengo la pava y pavitos. Por real y medio, por real y medio, por real y medio compré una burra. La burra tuvo burrito, tengo la burra y burrito. Nuevamente con todos ustedes en Real y Medio. Hoy nos encontramos en la sede de Vive Occidente en la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia, para llevarles a ustedes desde el kiosco El Saladillero un Real y Medio que tiene que ver con la problemática de las universidades. Vamos a conversar sobre el conflicto universitario, en general la crisis que permanentemente se hace referencia que vive la universidad. Y para eso nos van a acompañar dos invitados de sección. De verdad, le damos nuestras gracias a ambos por estar acá. Primero, Johnny Alarcón. Johnny, encantado de tenerte acá, profesor de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia y amigo de la casa de hace mucho tiempo. E igualmente Roberto López. Roberto, encantado Roberto de que estés con nosotros nuevamente. Roberto varias veces nos ha acompañado con su verbo caliente y con sus muy buenas ideas con respecto a lo que pasa en el país. Y Roberto también es profesor de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia. Queremos conversar con ustedes en relación al conflicto permanente en el que viven las universidades. Y para hacer mención a esa conversación que vamos a tener, o para hacerles un marco de referencia, queremos mostrarles a ustedes titulares que el equipo de producción de Vive Occidente ha seleccionado para este programa del día de hoy. Veamos entonces los titulares de prensa y de portales web que en el día de hoy queremos compartir con ustedes. Comenzamos con el primero. Se trata del portal de Noticia al Día, que tiene como titular: profesores de la Universidad del Zulia no regresarán a clases en septiembre. Habrá paro de 48 horas por cada semana de retrasos del aumento salarial, y lo que está planteando la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia es que si no se llega a un acuerdo durante el mes de agosto, no van a regresar a clases en septiembre los profesores universitarios de Luz. Veamos el siguiente titular, que en este caso viene del Correo del Orinoco, la artillería del pensamiento. Titular dice: estudiantes rechazan llamado a paro universitario. Universitarios aseguran que los profesores que están llamando al paro son unos irresponsables y van a ser denunciados. Esa información apareció en Correo del Orinoco. Veamos el siguiente titular, es del portal de laverdad.com, que circula impreso en el estado Zulia, y dice: rector Palencia, se refiere a Jorge Palencia, rector de Luz, califica de dramática situación en Luz. Jorge Palencia, rector de Luz, calificó de dramática la situación por el éxodo de docentes ante la falta de incentivos. La máxima autoridad de la Casa de Estudios del Zulia aseguró que el equipo rectoral es solidario ante los reclamos salariales. Vamos a analizar también ese tipo de aseveración. Y finalmente el diario ¿Qué pasa?, que es un diario que circula también en el occidente del país. ¿Qué pasa? Sin mordaza y sin miedo, de nuestro querido amigo Gastón Guisande, que por cierto nos alegramos mucho que ya está de regreso de una operación a la que fue sometido y ya está en mejores condiciones de salud. Dice el diario ¿Qué pasa? Descaro: bachaqueaban leche en autobús de la Universidad del Zulia, y ustedes pueden ver allí la imagen, una imagen que circuló a través de las redes sociales. En particular arrancó de la página oficial o de la cuenta oficial de la Guardia Nacional Bolivariana, en la que mostraban ese autobús de la Universidad del Zulia con su color que lo identifica, el amarillo, y más de 2.000 kilos de leche, 2.100 y tantos kilos de leche completa que iban en ese autobús de manera irregular, y que también es parte de esa misma crisis de valores de la que venimos hablando y que nos gustaría conversar con ustedes dos entonces. Abrimos fuego. Bueno, Roberto, Johnny. Bueno, sobre la Universidad del Zulia, las autoridades se quejan en los últimos 10 años por lo menos de un permanente déficit presupuestario. Y ese déficit presupuestario en realidad es inexistente. Pues, hay demostración, que no traemos aquí los cuadros en todo caso, pero históricamente en todos los últimos años el presupuesto universitario anualmente aumenta. Incluso en algunos años se ha otorgado más presupuesto que el propiamente solicitado por la universidad. Por la vía de los préstamos, los créditos adicionales, ¿verdad? Créditos adicionales. Y de todas maneras el gobierno ha aplicado la medida que la universidad pide una cantidad, le asignan menos, pero a lo largo del año terminan asignándole lo que ha pedido, y en algunos años se le ha asignado más de lo que le ha pedido. Entonces, o sea que realmente eso que dicen ellos de que tenemos un déficit presupuestario permanente, continuado a través de los años, es falso.
Y nosotros decimos, hay algunos hechos que ocurren, como por ejemplo el ingreso de personal nuevo. La universidad el año pasado metió 741 nuevos empleados y obreros a la nómina fija. 741. 745. En un solo año. Y este año, ahorita acaba de hacer un acto donde entran 360 nuevos empleados y obreros nuevos, este año 2015. O sea que son 1.105 en 2 años nada más. Una cantidad muy alta. Claro, una universidad que no tiene recursos, que siempre dicen que llegamos hasta julio, llegamos hasta septiembre con el presupuesto. Correcto. Y sin embargo, en 2 años mete más de 1.000 empleados nuevos. Dice, bueno, pero eso es falso, pues totalmente que existe un déficit presupuestario. Exacto. Y de todas maneras, en números se puede demostrar. El presupuesto de la Universidad del Zulia es mayor que casi todas las gobernaciones de Venezuela. Y tú agarras 3 gobernaciones y las sumas, Mérida, Trujillo y Barinas, y todavía el presupuesto de luz es mayor que el de esas 3 gobernaciones. O sea que el que dirige el presupuesto universitario tiene mucho poder económico, que va ciertamente a sueldos y salarios principalmente, pero que tiene la capacidad incluso de ampliar la nómina de esa manera tan grande, que por cierto, amplían la nómina en empleados, pero no en obreros, no en docentes, porque cuando la función principal de la universidad, en términos laborales, son los docentes. Profesor Roberto, pero allí está, en lo que leímos hace un rato al titular, el rector Jorge Palencia se quejaba de que hay pocos incentivos para los docentes y que incluso se podría entender entonces que haya un menos ingreso de profesores porque incluso los que se están yendo, es lo que están diciendo allí. Por cierto, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tantos profesores se están, digamos, abandonando la Universidad del Zulia? Las estadísticas no las tengo. Las estadísticas las tiene el Consejo Universitario y ellos han dicho algunos datos y de otras universidades, pero sí se están yendo profesores. ¿Pero porque, 10%, 20%? No, o sea, porque yo he escuchado decir eso. Se están yendo, lamentablemente son los profesores mejor preparados, los que tienen doctorado, tienen 20 años de experiencia, que más o menos tienen un currículum competitivo a nivel de otras universidades de cualquier país del mundo. Entonces, hay un colega matemático con 20 años de antigüedad que renunció a la universidad y se fue a trabajar en una universidad privada en Bogotá. Votó la antigüedad de 20 años, porque ciertamente los salarios son extremadamente bajos, los venezolanos. Pero el éxodo se está produciendo, esa es una de las preocupaciones que nosotros tenemos, pero eso se está produciendo en todos los niveles profesionales. El presidente del Colegio de Médicos, Bianco, acaba de decir que se han ido 8.000 médicos del país, pues lo dijo en un programa televisivo. Pero de todas maneras, volviendo al tema de la universidad, es falso y debe quedar claro ante la opinión pública que haya un déficit presupuestario. Por el contrario, el gobierno le ha aumentado año tras año el presupuesto a la universidad. Y no solamente que se lo ha aumentado, sino que actualmente se acaba de producir una circunstancia donde el gobernador del estado y el ministro de Educación Universitaria, por otro lado, recibieron a delegaciones de los decanos y de la autoridad rectoral y se comprometieron a darle más presupuesto todavía, ¿no? Cuando el propio ministro reconoce públicamente que las mismas universidades no rinden cuenta del presupuesto que se les está entregando. Nosotros más bien hacemos un llamado al gobierno bolivariano a que primero exija rendición de cuentas antes de darle más presupuesto. Si no es meter dinero en un saco roto, ¿no? Por supuesto. No sé qué quiere decir. No, otros elementos que son visibles allí. Tú vas a rectorado y te das cuenta en los puestos de estacionamiento, los asesores. Una cantidad inmensa de asesores. Tienen puestos asignados para asignados. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo estas autoridades tienen más asesores que un presidente, que un ministro, que un gobernador? Y otra cosa es la seguridad. Tú ves la seguridad de las autoridades y parece que fuese, no sé, Obama, una cosa de esa, ¿no? Lo Jefe de ves Estado. salir a la camioneta de las autoridades y atrás las motos. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo que estamos en austeridad y se siguen comprando vehículos costosos, se sigue con una seguridad tan alta, pero seguridad solamente para las autoridades, no para los profesores ni los estudiantes, ¿no? Y se contratan una serie de asesores para cada autoridad. No tiene ningún sentido una universidad que tiene un déficit de presupuesto, ¿no? Tiene déficit de presupuesto. Entonces, y ahorita hace poco se acaban de unas primas de jerarquía que se las dieron las autoridades de alto rango. Y estamos hablando de unas cantidades altísimas, ¿no? 144.000 bolívares. Aparte de su sueldo. De su sueldo. 144.000 bolívares anuales. Por una prima de jerarquía, es decir, como un incentivo para que sean autoridades. Entonces, lo que decía Roberto, bueno, yo hasta ahora solo conozco a ese profesor activo. Sé de jubilados que sí se han ido, pero los jubilados ya cobran prestaron sus servicios. Prestaron sus servicios. ¿Y reciben una pensión? Claro,
Claro, tú lo que estás es buscando otras fuentes de oportunidades de académicas y de ingresos, ¿no? Muchos. De ahí de la Facultad Experimental de Ciencia conozco varios, 5, 6, 7, 8 que se han ido, sobre todo a Ecuador, por el Ecuador incentivo. tiene una política Claro, el interesante incentivo de profesores, ¿no? académico que tiene Ecuador bajo Sí. la figura de Prometeo. Correcto. Entonces, se han ido a Ecuador y están allí laborando, ¿no? Pero son jubilados. De los activos conozco muy poco. Entonces, eso hay que también valorarlo en función de cuántos activos se han ido, cuántos activos quedan, cuáles son los activos que se van. Johnny, disculpa que te interrumpa. Yo le preguntaba eso a Roberto porque leí a alguien no recuerdo quién era realmente, pero era alguien de la Asociación de Profesores, de APU, diciendo que 20% de los profesores se habían retirado, los profesores activos habían abandonado la universidad. Me parece una exageración. 20% es una cantidad demasiado alta en la Universidad de Zulia, que tiene más de 3.000 profesores. Bueno, en la Facultad Experimental de Ciencia yo no creo que sea tan alto. Pues, o sea, uno sabe los que se han ido y los que están todavía, no son tantos así. Ahora, retomando lo que dijo el profesor Roberto y lo que acaba de decir el profesor Johnny, estamos hablando de que se cae el argumento de que muchas veces se maneja de que la universidad no tiene el presupuesto justo. Exacto. Y es tan así que eso lo han vendido ya como un eslogan. Ya hablar de la Universidad del Zulia, como también pasa con la UCB y he visto que también pasa con otras universidades, es hablar de déficit presupuestario. Y resulta que está demostrado... Además, como un motivo de lucha de las universidades, Además, ¿no? así es. Y que por eso no pueden hacer mayores cosas que las que están haciendo. Ese es el punto. Eso nos coloca en una situación interesante de la discusión. Porque si efectivamente hay esa crisis, ¿cómo es entonces que las autoridades universitarias se aprueban ellos mismos le llamaron primas Primas de jerarquía. primas de jerarquía que son bastante altas para ellos como autoridades? Creo que llega hasta los decanos. Para directores. algunos 50% del sueldo, porque un profesor titular ahorita con el aumento y todo está cobrando creo que 23.000 bolívares. Bueno, la prima está por el orden de los 12.000 bolívares. O sea, la mitad de un sueldo de un profesor titular. Ahí está. Mensual. Y no hay dinero en la universidad. Entonces, Y no hay dinero en la universidad, no hay dinero, el gobierno no les asigna dinero suficiente para poder trabajar y ahí está el punto. Bien, eso repito, nos coloca en una situación interesante porque la discusión, los tres somos profesores universitarios, los tres somos profesores de la Universidad del Zulia y estoy seguro que en el caso de ustedes dos, igual que a mí, nos duele lo que pasa con la universidad. Es decir, nosotros quisiéramos que la universidad, independientemente de las posiciones políticas de quienes las gobiernan, que la universidad recuperara los espacios de prestigio que ha tenido durante muchos años, que tuvo durante muchos años. Y nos gustaría que de verdad que la universidad fuera una referencia, no solamente profesional, una referencia cultural para la zona y para el país. Pero estamos en una situación en la que pareciera que más bien es todo lo contrario. Incluso esto del autobús que transportaba 2.100 y tantos kilos de leche completa de manera subrepticia, escondido. Eso demuestra también una falta de valores en la universidad. Sí, los hay. Evidentemente, nosotros aspiramos a que ese suceso del autobús sea aclarado, investigado debidamente, porque ahí se está cometiendo un delito. Claro. Y un delito tiene que tener responsables, ¿no? Se está utilizando un recurso de la universidad para llevar, digamos, oculto una mercancía que ahorita es de primera necesidad y que además es extremadamente escasa en el país y en una cantidad, más de 2 toneladas, que no se justifica. Incluso el comedor de la universidad no sirve ningún alimento que se produzca, que se fabrique con leche. O sea, no sirve, es decir, no ofrece. No sirve, no ofrece, pues. No ofrece a los estudiantes No está dentro del servicio. nada que tenga leche, ni vaso de leche, ni dulce de leche, ni nada. Vamos O a sea hacer que una cosa. eso no era para el comedor. Roberto, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una primera pausa en este programa, nos toca en este momento, igual Johnny. Cuando regresemos yo quisiera que tocáramos ese punto, porque hay declaraciones interesantes con respecto a eso que está pidiendo Roberto aclararlo, pero también Johnny Alarcón escribió en Aporrea, escribió una nota sobre ese autobús lechero de la Universidad de Zulia, y nos gustaría que habláramos un poco más de eso, aunque está como en la sombra, conversemos un poco más, porque yo creo que es un punto clave para interpretar lo que está pasando en la Universidad del Zulia y en otras universidades del país. No se vayan a ir muy lejos, ya vamos a regresar con mucho más de Real y Medio acá desde el kiosco El Saladillero en Maracaibo. Ya volvemos.